Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana número 10 que concierne a la asignatura de educación a distancia. En esta semana está planificado el siguiente contenido: las características del e-learning y las principales modalidades del mismo. Ahora, pregunto, ¿qué era el e-learning? Si recuerdan que era el e-learning, ¿cierto? Y la educación en línea. Ya una educación en línea, un aprendizaje electrónico, ¿sí? Cabe indicar de que el día de hoy vamos a ver ciertas definiciones o denominaciones que también se lo puede asimilar al e-learning, ¿sí? De hecho, me regalan un minuto, como ya. Entonces, les decía que el e-learning, sí, era el aprendizaje electrónico, era el aprendizaje a distancia, en línea, ¿sí? Y vamos a ver ciertas definiciones adicionales. Pero antes de continuar con el desarrollo de la clase, como siempre, nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer las características del e-learning, así como sus principales modalidades. ¿Correcto? Bueno, entonces, recordamos qué es el e-learning. Decíamos que era un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado a través del uso de las TIC. ¿Qué son las TIC? Son las tecnologías de la información y la comunicación. Anteriormente también decíamos que es el aprendizaje electrónico, pero hoy en día tenemos una infinidad de definiciones que detallan qué es el e-learning. Al e-learning lo denominamos como teleformación, aprendizaje abierto y flexible, como educación a distancia, como teleeducación, aprendizaje distribuido, como blended learning, ¿sí? O como enseñanza online, ¿sí? Entonces, que no les llame la atención de que esto puede ser una pregunta de evaluación, ¿sí? Yo les genero unas definiciones o ciertas definiciones y ustedes van a detallar, ustedes van a seleccionar si eso corresponde al e-learning o no. ¿Correcto? Muy bien, entonces continuemos. Existen distintas dimensiones del e-learning. Hablemos así en función del grado de la presencialidad y de la virtualidad, en función del enfoque o el método de enseñanza-aprendizaje y en función del tipo de tecnología que nosotros vamos a emplear. ¿Sí? En eso nos referimos a las dimensiones que tiene el e-learning. ¿Ya? En función del grado de la presencialidad y de la virtualidad. Tenemos ahí, ¿qué observamos en imagen? ¿Qué me dicen? ¿Qué observamos en imagen? eh, que hay un docente explicando, pero todos tienen una computadora, un teléfono a la mano. Ya, Todos tienen ayuda de la tecnología para poder seguir interactuando en la clase. ya, perfecto. Como el tema dice ahí, el modelo de enseñanza presencial, pero está apoyado con el aula virtual. El aula virtual, en nuestro caso, ¿cuál es? No, O sea, creo que se llama la plataforma. no. ¿Dónde ustedes ven las tareas? ¿Dónde suben las tareas? ¿Dónde ven los En el contenidos? EVEA. La En el plataforma. IDEA. En el Ya, EVEA. en nuestro EVEA, ¿no es cierto? Entonces, nuestro EVEA es nuestra aula virtual, donde nosotros tenemos cargado toda la clase de información. ¿Sí? Entonces, muy bien. Como ustedes pueden observar, está el docente, como alguien decía, tenemos ahí estudiantes que están con distintos dispositivos. Entre ellos tenemos computadores, tenemos tablets, tenemos lo que es celulares y de hecho también hay una chica con simplemente tomando apuntes, ¿no es cierto? Entonces, deben tomar en cuenta de que gracias a las nuevas tecnologías de la información, nosotros podemos interactuar de manera presencial, ¿sí? Atender lo que es la clase o la clase magistral o la masterclass de lo que es el docente. Y adicional a eso, ustedes van a poder visualizar o van a poder interactuar con su aula virtual. Lo siguiente es muy parecido al anterior. Nuestro modelo de enseñanza semipresencial o el Blended Learning. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, todavía seguimos con la interacción del docente, pero también nosotros estamos apoyados directamente con la plataforma.
En la plataforma ustedes pueden observar diferentes contenidos, ¿no es cierto? Diferentes contenidos, pueden revisar los diferentes enlaces a páginas externas, pueden tener los videos de apoyo, pueden tener también las tareas que ustedes tienen que entregar en determinada fecha, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. El modelo de la educación a distancia a través de las aulas virtuales, ¿sí? Todavía seguimos nosotros ocupando lo que es nuestra aula virtual. Todos los modelos son muy similares, pero tienen ciertas características diferentes. Pero el parámetro principal viene a ser el mismo, el uso de las tecnologías o el apoyo en las tecnologías de la información. ¿Sí? Muy bien. En función del enfoque o método de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que el aprendizaje es por recepción. ¿Qué queremos decir que esta parte por recepción? ¿Quién me dice? ¿Qué queremos decir esta parte de aprendizaje por recepción? Recibimos información de la clase. ¿Ya? ¿Qué más? Que aprendemos mediante lo que vamos escuchando o atendiendo. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? En lo que el docente se centra para explicar y dar a conocer sobre lo que está hablando a los estudiantes. Ya, ahora, les pregunto lo siguiente. Les pregunto lo siguiente, y de hecho a mí me ha pasado. Hay ocasiones que un determinado tema nosotros de pronto no tenemos el conocimiento, pero basta por ver un video, basta por escuchar a una persona que tiene el conocimiento en ese determinado tema, o de hecho, hay audiolibros, incluso hoy en día. No sé si han tenido la oportunidad de escucharlo. A través de eso, nosotros podemos adquirir el conocimiento, podemos aprender, ya sea escuchando, ya sea viendo. Pregunto lo siguiente, ¿podemos aprender jugando? Sí, Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Los niños, uno de los aprendizajes más, se podría decir, más utilizados es el aprendizaje de jugar, ¿sí? Hoy en día existen grandes plataformas que permiten la interacción del estudiante, del niño, con una plataforma a través de los juegos. Rompecabezas, palabras, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo mismo se genera en nosotros, ¿cierto? Ahora, en educación tradicional o en educación convencional, ¿cómo era? Recordemos, ¿cómo éramos en el colegio? ¿Cómo era el aprendizaje? El maestro llegaba, dictaba la clase, hacía escribir, mandaba realizar lecturas. Ya. Ahora, sí recuerdan lo siguiente que les voy a decir, ¿ya? Resulta de que el docente viene, da la clase, perfecto. Hay muchos estudiantes que con la clase es más que suficiente, ¿sí? Aprendieron todo lo que ellos quisieron aprender, pero hay personas que tenían que volver a leer sus apuntes. Y de hecho, el momento que tienen que dar el examen o una evaluación, esos estudiantes tienen que leer, tienen que volver a estudiar. Pero las personas que simplemente entendieron la clase directamente como tal, hay muchos de ellos que ellos ni siquiera leen o vuelven a revisar el material que ellos ya recibieron en clase. ¿Sí les ha pasado? ¿Les ha sí, pasado o no les ha Sí, pasado? sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? El eje o el centro del aula virtual son los contenidos. ¿A qué nos referimos con contenidos? ¿Quién me dice? a la Los materia. equipos de ayuda A en lo la que se va a plataforma. hablar de pronto, profe, ¿Cómo? Los La temas que invitación. a lo que, a lo que ya está preparado para dar en la... Ya, muy bien. Todos los contenidos es todos los materiales que yo voy a ocupar, ¿cierto? Ya, en muchos de los casos, o al menos en esta asignatura, más es texto que imágenes, ¿sí? Existen documentos de lectura, tienen ustedes las presentaciones de PDF, de hecho tienen ciertos enlaces también en PDF,
¿sí? Donde ustedes tienen que revisar ese tipo de material. También dice, a veces incluyen tareas, al menos conmigo, por lo general van a tener una tarea por cada clase, ¿no es cierto? Por cada semana, ¿sí? Existe poca comunicación entre alumnos y docentes. ¿Por qué existirá una poca comunicación entre alumnos y docentes? porque la interacción no es directa, como lo puede ser en la manera presencial. Ya uno es eso, ese es un antecedente, pero otro, ¿cuál será el otro antecedente de que por qué existe muy poca interacción entre docentes y estudiantes? Por el A veces tiempo. de pronto refiriéndose en plena clase, de pronto por parte del estudiante puede ser a temor a equivocarse, así, por eso a veces uno se queda callado. Ya puede ser un pequeño antecedente, pero también hay un antecedente que hace un enfoque amplio. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen cargado el contenido en la plataforma. ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer? Coger, revisar. Son muy pocas las veces que tienen dudas de una diferente tarea. Y ahí es lo que ustedes comienzan a relacionarse o a escribir a los. A eso me refiero de que existe muy poca comunicación entre alumnos y docentes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué podemos observar en la imagen? Dice, desde que escaneo los libros de texto y los pongo en PowerPoint, no se me mueven. Jeje. A ver, abriendo el libro por la página 25 y rápido. ¿Qué podemos interpretar acerca de ello? A ver, Ahora no es necesario tener el libro en físico, sino que también es más fácil incluso tener el libro digital. ya, una, muy bien. Otra, ¿qué podemos decir al respecto? Consultar en Google. Ya, ¿qué más? Mediante el internet podemos consultar infinidad de temas de las clases que nos den o lo que queramos investigar. Ya, ¿qué más podemos decir al In- respecto? Incluso ya no es necesario ni, digamos, podemos investigar el tema amplio o simplemente un resumen, lo conciso que queremos. Ya, Ya no ahora, ya no tenemos eso de abrir el libro, leer 10, 15 páginas para para tratar de entender, ¿no? El internet nos facilita eso. ya hoy a También través otra cosa, de la inteligencia artificial también, lo que dice Jordi. Hoy Incluso, podemos sacar el resumen del resumen del resumen de un libro, ¿sí o no? eh, Eh, dice de- también otra cosa puede ser que ya no tenemos que preocuparnos por si está el libro en una biblioteca o si es que otra persona lo obtuvo antes que uno y ya No. lo tenemos y no se va a mover de ahí de nuestros archivos. Ya, también. Ahora, pero yo quiero que se centren en imagen específicamente. ¿Qué es lo que Que ya no ustedes tendría- observan? que ya no tendríamos la excusa de decir, me olvidé el libro, sino porque ya tenemos una máquina en donde está el libro y tendríamos que buscarlo sí o sí, ya sin ninguna excusa de decir, me olvidé o cierta cosa. Ya, ahora, quiero que se percaten en un detalle. Ya, el profesor ya dio la orden, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí o no? Pero, se fijan al primer estudiante, digámoslo así, está todo sonriente, como feliz. Si le ven a la siguiente, Está Es una enojado. muestra, ya, y si le ven al otro chico también, al de tomate, no sabe qué hacer. ya, entonces, ¿qué podemos interpretar de ello? De los tres estudiantes, a ver. depende de qué manera le manejen el sistema. Por ejemplo, en internet, como una chica no se le ve que no puede. En el primer chico que, o sea, él se hace fácil para ingresar. Ya, ahora No, pregunto lo siguiente. ¿Nos ha pasado alguna vez eso? Sí, 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 Lili. ¿Y qué hemos hecho? De ley, profe. ¿Qué hemos hecho? pues investigar, investigar lo que tratar de nos den. resolver, ver cómo realizar busquen. el manejo de una computadora. Ya. Ahora, cabe indicar lo siguiente, chicos. A todos nos ha pasado algo muy similar, ¿sí?
A veces las personas que nos encanta la tecnología o hemos estado siempre inmersos con la tecnología, al menos yo soy una de las personas que desde pequeñito mi papá me mandaba a los cursos de computación y a raíz de eso hubo una cierta inclinación por la tecnología. Sí, me encanta, me fascina la tecnología, pero hay muchas personas que no se llevan con la tecnología. Imagínense que hay muchas personas que ni siquiera saben encender un computador, ni siquiera saben hacer una presentación en PowerPoint. Sí, pero no les culpo, a veces no es que, como les digo, no es que no puedan, sino es como que ellos no les llama la atención, como que la atención de ellos está en la educación tradicional, donde yo tengo que coger el librito, tengo que coger y leer, donde estamos todavía inmersos en la educación tradicional, donde una exposición lo tenemos que hacer a través de un papelógrafo, etcétera, etcétera. Sí recuerdan los papelógrafos, ¿no es cierto? Sí, ¿Era bonito o Sí, feo? profe, Era bonito. Sí, Era bonito, era Sí. bonito. seguro. En lo Sí, personal sí era bonito. O ¿por qué? sea, A no ver. era, Porque bien, el papelote en sí no es como que un material bonito porque ocurrían muchas cosas que podía dañarse, doblarse, arrugarse, era difícil de manejar, ajá, de transportar. lo Lo bonito bonito era era cuando lo realizábamos, reunirse para hacerlo. Eso era ver la letra, hacer los dibujos, o sea, eso era lo bonito. Bueno, ¿Cómo déjenme vas darle, llevando? verán, déjenme darles mi opinión. La verdad, yo, según yo, tengo una letra fea, según yo. ¿Sí? Pero hay algunas personas que me han dicho, no, si tu letra es normal, pero a mí el momento que yo comenzaba a hacer los carteles y todo lo demás, no me gustaba la letra. ¿Sí? No me gustaba. Cabe indicar de que las mujeres, según estudios científicos, tienen la letra hermosa. ¿Sí? La gran mayoría de mujeres. ¿Sí? Sí hay sus excepciones donde las letras son sumamente torcidas, son feas, que ni ellas mismas entienden, al igual que nosotros también. ¿Sí? Pero la gran mayoría de mujeres tienen una letra bonita. ¿Sí? Ahora, respeto los criterios que cada uno dice, por ejemplo, el caso de María, de Jordi, que lo más interesante no era tanto el cartel como tal o lo que ustedes hacían, sino los dibujos que detallan a alguien, que también era la compañía o la reunión con los amigos o compañeros, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Hoy en día, ¿cómo hacemos una exposición? ¿A través de qué? a través de una de computadora, de una aplicación o web. aplicación. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A través de una computadora, a través de PowerPoint, a través de qué más. Hoy en día existen diferentes plataformas que les permite generar presentaciones, ¿como cuál? infografía, Canva. Como Canva, Geniality, Como, ya, Canva, Geniality. Tablet. ya, muy bien. El Geniality es una de las, últimamente ya está en auge, es una plataforma sumamente interesante, muy interactiva, ¿sí? Sería bueno de que la vayan ocupando. Es muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, muy bien, continuemos. Dice el cambio tecnológico, sí, se da, pero permanece el mismo método pedagógico de siempre, que es transmitir información. Muy bien. El aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué queremos decir el aprendizaje por descubrimiento? Descubrir algo que no sabíamos, investigar, ver o escuchar algo que no conocíamos. Ya, muy bien. Ahora, partiendo de lo que dice María, y de hecho a mí me ha pasado, y supongo que a ustedes también, pero la curiosidad, sí, ha sido una de las ventajas muy importantes en mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ha permitido experimentar, me ha permitido conocer, me ha permitido aprender, ¿sí? Aunque como todo, ¿no? Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, perfecto. Pero a través de la curiosidad, a través del descubrimiento de las cosas, ¿sí? A través de las investigaciones, nosotros vamos adquiriendo conocimiento. ¿Sí les ha pasado a ustedes que de pronto ustedes están en alguna presentación, en algún webinar, en algún seminario, etcétera, etcétera? Y de pronto al panelista o al moderador o al expositor
prácticamente ustedes escuchan una palabra así media rara, que de pronto no saben ni qué significa, y les queda como esa pequeña dudita, esa pequeña intriga o esa espinillita, como sabíamos decir, que te da esa intriga de saber qué significa esa palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Investigamos. Investigamos, ¿no es cierto? Leemos, buscamos qué significa esa palabra. Entonces, cuando nosotros ya investigamos, ya entendimos qué es esa palabra, muchas de las veces nos damos cuenta que es una palabra que nosotros sí la conocíamos, que simplemente está con una diferente forma, una diferente perspectiva o una diferente forma de expresarlo simplemente. ¿No es cierto? Escrito de una manera técnica. Correcto, ¿sí? Entonces, imagínese. Pero el momento que nosotros investigamos, leemos, estudiamos, nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Muchas de las veces nosotros vamos descubriendo ciertos tips de aprendizaje, vamos aprendiendo ciertos secretos, digámoslo así, para que ustedes puedan generar un conocimiento. ¿Sí? Ahora, centrémonos en algo tan simple. ¿Sí? Supongo que la mayoría de ustedes cocinan, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no es que ustedes aprendieron a cocinar de la noche a la mañana. ¿Sí? Comenzaron haciendo horrible, luego hicieron un poquito diferente, luego lo mejoraron, pusieron algún otro detalle, condimento, etcétera, etcétera, y fueron mejorando. Hasta ahorita que ya cocinan un poco mejor o más rico, ¿no es cierto? Pero Sí. todo eso fue en base a ¿qué? A experiencias. De pronto, retiraron un condimento y pusieron otro, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que estamos excelente en esa parte. Muy bien. Vamos con la siguiente. El eje o centro del aula virtual son las actividades. Cabe indicar de que nosotros siempre tenemos actividades en nuestro EBEA, en nuestra plataforma, ¿no es cierto? Dice pocos documentos de lectura, pero muchos recursos como imágenes, calendarios, foros, wikis, base de datos, enlaces, RSS, videos y orientaciones o guías de trabajo. Supongo que la gran mayoría de ustedes ya ha trabajado con las wikis o los foros, ¿no es cierto? Supongo que mis compañeros sí han trabajado con wikis o foros. ¿Sí o no? Por Con sí. foros, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en los foros es una pequeña interacción, digámoslo así. ¿Correcto? Sí. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Regálenme un Listen, minuto, por favor. Vamos, chicos. Continuamos. Ya. Entonces, ustedes me decían que sí habían trabajado con foros, ¿sí? ¿No es cierto? Sí hemos trabajado con foros. Con los wikis me parece que me dijeron que no han trabajado, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de docentes que trabajan con lo que son foros, sí les da una respuesta, digámoslo así, precisa y directa a cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora, en esta parte normalmente sí se trabaja también lo que son aprendizajes o tareas o actividades individuales o tareas grupales, ¿sí? Ahora, en mi caso, sí se han fijado de que últimamente las tareas son individuales. ¿Sí se han Sí. fijado en eso? Inge, ¿Por sí. qué creen que estamos trabajando de manera individual? A ver, Para gracias. desenvolvernos de la mejor manera, Inge, cada cual, porque en grupo no interactúan todas las personas y se les pregunta a veces para hacer los trabajos, no responden, Inge. Entonces es mejor cada quien defender su nota. Ya, a ver, ¿quién me da otra opinión? Es que mejor solo nos desarrollamos solo, o sea, como digo, a veces bien me saco yo solo el cero o bien una buena nota. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? Que cada persona estamos investigando y desarrollando nuestras habilidades mentales en conocimientos, en cosas que no sabemos, estamos investigando y autoeducándonos personalmente con ayuda del docente, Inge. Ya, ahora les pregunto lo siguiente, chicos. Cuando ustedes van a ejercer un trabajo, cuando ustedes van a trabajar en cualquier área, indistintamente sea el área, sea en la parte de la comunicación, sea en cualquier trabajo específicamente, ¿sí? Ustedes van a trabajar solos.
No, 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 siempre un hay un equipo. equipo. No. En ¿Ya? cualquier actividad siempre es Pero que cada vaya en equipo persona de trabajo. hace lo que tiene que realizar. Es verdad, trabajan entre algunas personas, pero digamos que si es en el campo, o sea, cada quien tiene su herramienta. No es que con una sola herramienta van a trabajar unas 2 o 3 personas. Cada quien ¿Ya? tiene su herramienta o cada quien tiene su parte que va a realizar. Es verdad, hacen en una misma área o en un mismo pedazo, digámoslo así, pero cada quien tiene su herramienta. Ya. Ahora pregunto lo siguiente. ¿Ya? Ubiquémonos o hagámonos la idea de lo siguiente, de un restaurante. ¿Ya? En un restaurante, ¿qué hay? Cocineros, Desde meseros, cocinero, que El tiende la... aseo, el lavaplatos. La que cobra. Ya, ¿no es cierto? Ya. Partamos. Hay cocineros, hay los lavavajillas, hay que hacer la limpieza del piso, hay los meseros, el que cobra, como dice el cajero, perfecto. Ahora pregunto lo siguiente. Yo ya me encargo de cocinar porque yo soy el cocinero, perfecto. ¿Ya? Pero si los platos están sucios porque el lavadero o el lavandero de los platos no quiere hacerlo o faltó, ¿qué va a pasar? Toca asumir Te va esa a tocar responsabilidad, esa... Inge. Toca ayudar Ya, en nos, ese ya. momento. Entonces el cocinero posiblemente tenga que hacer Lavar los también las platos. funciones de lavar los platos. Pero resulta de que el mesero no quiere llevarle la comida a determinada persona o faltó. ¿Qué va a pasar? A subir ese cargo más. Ya. Ahora, resulta de que el cajero tampoco le quiere cobrar. Ahora, ¿por qué les pregunto todo esto? ¿Ya? ¿Por qué les pregunto todo eso? Como María dijo, evidentemente cada quien tiene su herramienta, cada quien tiene su trabajo específico, pero muchas de las veces nos sentimos o vamos a estar inmersos en un campo donde cada uno va a tener diferentes actividades, sí, pero el uno va a depender a veces del otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les he puesto a trabajar en grupo? No para que dependan, al contrario, para que se desenvuelvan, sí, pero la situación radica en lo siguiente, que sí es bueno trabajar en grupo de vez en cuando, pero trabajar en grupo, no que trabaje una persona en grupo, sino todos como grupo, trabajar para que determinada tarea, determinado trabajo, etcétera, etcétera, salga como nosotros queremos, de lo mejor. Pero si uno de los integrantes de un grupo específico no colabora, no ayuda, los perjudicados son todos, ¿sí? Entonces, es por ello que yo les he puesto a trabajar en grupo. Pero lastimosamente, por la falta de colaboración de algunos integrantes, ¿sí? Que de hecho ustedes saben quiénes son los que no colaboran, no han colaborado. Entonces, es perjudicial eso, ¿sí? Entonces, ahorita tienen que desenvolverse solos, ¿sí? Tienen que hacer las tareas, quieran o no quieran. Ya no hay la situación de que compañerita, compañerito, añádeme a la tarea porque estoy ocupado, estoy de viaje, estoy enfermo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces debemos ir adquiriendo ya una corresponsabilidad directa como estudiantes universitarios. ¿Sí? Ya no somos niños. De hecho, puedo evidenciar que hay algunas personas que tienen pasado de pronto los 25 años en adelante. ¿Sí? Entonces, con mayor razón, esas personas deben demostrar una madurez total sobre el resto. Y qué mejor cosa de que esas personas sean un apoyo fuerte en cada uno de los grupos. ¿Correcto? Entonces, muy bien, continuemos, chicos. ¿Ya? En función del tipo de tecnología empleada. Bueno, cabe indicar de que hay muchos profesores que tienen una página web propiamente. ¿Sí? Tienen una página web, tienen un perfil de Facebook, tienen un perfil de Instagram, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de personas, ¿qué es lo que tienen? Su aula virtual, que es su EBEA. Su EBEA prácticamente viene a trabajar bajo la extensión o bajo el origen de Moodle, ¿sí?
que es donde vamos a tener los diferentes contenidos, vamos a tener los diferentes videos de apoyo, los videos síncronos, las tareas o actividades que ustedes tienen que subir, donde ustedes también pueden observar las calificaciones que obtuvieron en cada una de las evaluaciones, en cada una de las tareas. ¿Sí? Entonces, deben tomar en cuenta de que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías de la información, ha ido evolucionando enormemente, que hoy existen ya plataformas no solamente para lo que es Windows o un computador de escritorio. Hoy en día, ¿para qué existen ya las plataformas? ¿Para qué clase de dispositivos? A ver. Para teléfonos móviles Correcto, para los de última teléfonos tecnología. móviles, ya los teléfonos móviles, las tablets, etcétera, etcétera. Los iPad, correcto. ¿Sí? Entonces, miren cómo ha ido evolucionando enormemente lo que es la tecnología. ¿Ya? Los espacios de aprendizaje en el e-learning, ¿sí? Son nuestras aulas virtuales. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ustedes tienen una dimensión informativa en su plataforma, que son los recursos, los contenidos que ustedes pueden observar. La dimensión práctica, donde ustedes tienen las actividades o las tareas, ¿sí? Correspondientes a cada una de las semanas. Ustedes tienen una dimensión sociocomunicacional. Tienen los foros, tienen los mails, o bueno, tienen el mail en nuestro caso, que tienen al inicio de la presentación de la asignatura como tal. Ustedes también se comunican a través de WhatsApp, a través de diferentes redes sociales. La dimensión evaluativa se da al seguimiento y a la calificación que ustedes pueden observar en cada una de sus plataformas. Y hablando de evaluación, yo les notificaré a su debido tiempo cuándo va a ser la evaluación de las unidades que normalmente ustedes generan conmigo. ¿Sí? ¿Hecho? Entonces, los componentes de un curso virtual. Como ustedes pueden observar, ¿sí? La gran mayoría de componentes que ustedes observan en pantalla, ustedes pueden observar en la plataforma, al menos en mi asignatura. Por ejemplo, los documentos de estudio tienen textos, videos, esquemas, multimedia. Sí, tienen textos, tienen videos, actividades para ser complementadas por los alumnos, sí. En las tareas, ustedes tienen tareas autónomas, tareas grupales, sí. Los recursos de apoyo. En este caso, ustedes tienen lo que son enlaces, tienen los blogs, en algún caso, me parece que les publiqué un blog, ¿sí? Donde ustedes pueden ver o visualizar lo que es la información. La tutorización y evaluación continua. ¿Sí? Donde ustedes tienen una interacción con el docente. Bueno, a pesar que hoy en día a ningún estudiante me ha solicitado de pronto una tutoría, de pronto alguna clase no entendieron o algo por el estilo y ustedes solicitaron una tutoría, pero sí, es una corresponsabilidad del docente si el estudiante requiere una tutoría, el docente está en obligación de brindarle esa tutoría al estudiante el momento que lo requiera conveniente. ¿Sí? Muy bien. La comunicación con otros estudiantes y profesores a través de los foros y los mail. Bueno, aquí a través de los foros, los mail, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, ha sido uno de los componentes que nos permite la comunicación también entre estudiantes y profesores. Correcto. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, duda? ¿Ninguna? No, profe. ¿Seguros? no, Listo, segurísimo. chicos. Entonces,